Planeta Océano. Océano finito. Visto como una parte de todo el planeta, el mar del cual depende la vida es una membrana de agua muy delgada para percibirla. Mi primer amor siempre ha sido el mar. Descubrí que las ballenas jorobadas cantan y que las voces de algunas especies pueden escucharse a través de océanos. Después de años estudiando las ballenas, por fin tenemos nuestra propia nave de investigación. Durante mis años estudiando las ballenas, se han multiplicado las evidencias de que los problemas a los que éstas se enfrentan empeoran. Cuando se está en el mar, se hace obvio que los humanos están destruyendo los océanos con sustancias tóxicas, y hacemos esto porque tenemos la falsa impresión de que los océanos son eternos. Y de eso se trata este programa. Le pedimos a este océano tan frágil que disuelva, absorba y devuelva inocuo todo lo que la humanidad produce. Vivimos en un mundo superpoblado en el que hay más personas vivas hoy que la suma de nuestros antepasados durante la totalidad de los 100.000 años de historia de nuestra especie. Durante cerca de 95.000 años, la cantidad total de personas vivas a un mismo tiempo era la misma cantidad de ellas que hoy añadimos a nuestro mundo cada 2 días. Mucha gente cree que las naciones en desarrollo son las causantes de este problema, pero en el mundo occidental nuestro consumo de recursos se nos ha salido de las manos. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizamos el 25% de los recursos mundiales, aunque nuestra población solo sea el 5% de la población mundial. Lo que esto significa es que en lo que respecta a energía, Estados Unidos explota más nuestra tierra que 2 Chinas y 15 Indias. Finalmente, todo lo que se produce debe ser desechado. Autos, aviones, casas, teléfonos, televisores, computadores, papel, plásticos, llantas. Hasta las fábricas que han producido estas cosas con el tiempo también serán puestas a un lado, dejando un rastro de bienes desechados que han producido y la polución que han descargado. La ley es que todo lo que producimos finalmente llega a los basureros, y todo lo que llega a esto llegará hasta el agua y de ahí hasta el mar. Este es el punto más alto de la costa este del continente americano, al sur de Maine. Es una montaña de basura salida de la ciudad de Nueva York y es considerada el basurero más grande en la historia de la humanidad. Está localizada en una isla rodeada por el mar. Muchas de las cosas que hacemos emplean moléculas sintéticas que no existían en la naturaleza antes que las creáramos, pero que ahora producimos en cantidades. Las lociones que lavan nuestros cuerpos crean presiones en la vida silvestre. Aún es temprano para ver el efecto de los químicos sobre los océanos, pero sí podemos ver los efectos sobre los cuerpos de agua dulce más grandes de la Tierra. Este es el lago Michigan, uno de los 5 grandes lagos. Lagos tan gigantescos que hay que cruzarlos en enormes barcos de mar, y durante días no se divisa tierra por ningún lado. Y a veces también enfrentan tempestades y olas tan grandes como las oceánicas. Siendo los lagos más grandes de la Tierra, son la gran veta de agua dulce. ¿Y cómo utilizamos este invaluable recurso? Las ciudades a sus orillas beben de sus aguas, y aunque parezca increíble, los usan como alcantarillas y como basureros para desperdicios industriales venenosos.
Hasta la llegada del siglo XX, todo lo que las culturas dejaban atrás eran cenizas y unos cuantos pedazos de vasijas rotas. Pero durante mi existencia la química ha progresado y nuestros desperdicios industriales incluyen venenos inmortales. Al igual que muchos océanos de agua dulce, los grandes lagos son una advertencia inicial de lo que le podría suceder a los océanos de aguas saladas. Aún no hemos calibrado los efectos de nuestros venenos sobre los mares, pero sí conocemos algo sobre sus efectos en la vida silvestre de los lagos y hasta en el símbolo de Estados Unidos. Si es que aún no lo han notado mientras camino, fíjense muy bien en el pico de esta águila. Su pico no es normal, está severamente deformado. Sus partes superior e inferior no encajan, sino que se cruzan. Conocemos muy bien a nuestras águilas calvas en Michigan. Hace ya mucho tiempo que las estamos estudiando. Los científicos les han puesto bandas de identificación a casi todos los aguiluchos de cada nido durante cada año hace ya mucho tiempo. El verano pasado encontraron 4 águilas diferentes en nuestro estado que tenían problemas. 3 de ellas, incluyendo esta, tenían picos deformados. Otra tenía una pata deformada. Aquellas águilas que viven más cerca de los grandes lagos tienen problemas con el desarrollo de sus críos y no están sobreviviendo bien. Y en la misma situación se encuentran otros animales que comen pescado. No solo es problema de las águilas, es también de los cormoranes y las golondrinas y algunos mamíferos. Tienen 2 cosas en común. Todos comen pescado y los que viven cerca de los grandes lagos están peor. Esto preocupa a mucha gente. Hay un grave problema con el agua y los peces de los grandes lagos. Sabemos que contienen cosas que no nos gustan que estén ahí, como contaminantes. Hace años se utilizaba un químico llamado DDT y aún aparece en los exámenes que se le practican al agua. Y unos nuevos llamados PCB. Sabemos que a algunos animales les afecta su capacidad para reproducirse y los científicos lo investigan. Esta es parte de ese estudio. ¿Y saben por qué? Si a las águilas calvas les va bien en el lago Michigan, eso podría significar que todos los grandes lagos están sanos. Pero los grandes lagos no están bien, y uno de sus mayores problemas es el cloro que se usa como blanqueador en las fábricas de papel. Y el cloro no es el único problema. El flúor, el bromo y otros halógenos también son ingredientes de algunas de las sustancias más venenosas y resistentes que se conozcan. Son llamadas organohalógenos, tal como el DDT, los PCB y las dioxinas, entre estas el agente naranja. Algunas imitan las hormonas femeninas causando efectos devastadores con concentraciones bajas. Estando ya en el agua, ¿cómo llegan estas moléculas hasta las personas? Son transportadas por las grasas animales de la cadena alimenticia que nos lleva hasta el pescado que comemos. Pero no somos las únicas víctimas de los organohalógenos. Entre los que han sido afectados hay 2 clases de aves que comen peces del lago Michigan, las golondrinas y los cormoranes. Jim Ludwig comenzó a estudiar estas aves descubriendo cormoranes con picos cruzados y patas deformes, junto con otras anomalías típicas causadas por el DDT. Después que el DDT había sido prohibido y las colonias de aves se recuperaban, Jim encontró que los mismos problemas estaban resurgiendo dentro de las colonias. Se dio cuenta que algo más estaba causando estragos. Halló niveles de organohalógenos en los peces que estas aves comían. Solo un porcentaje mínimo de aves deformes ponen y empollan sus huevos. La mayoría solo pueden ser vistos mirando dentro de estos. Ha estado en incubación lo suficiente para que empollara, pero no lo ha hecho. Este es un ejemplo clásico de contaminación por PCB. Su ejemplo más clásico son las condiciones dermatológicas causadas por problemas del sistema circulatorio. ¿Ven esta enorme hinchazón? Sí, en la cabeza. En la cabeza y en el pescuezo. Las aves no pueden generar suficiente presión sanguínea para regresar el líquido. Y cuando esto ocurre es que la ave está enroscada dentro del huevo y no puede levantar su cabeza para picotear y romper el cascarón para poder salir. ¿Está hinchado por los líquidos? Todo hinchado por los líquidos. Y no puede salir del huevo. Tiene una leve inflamación abdominal. Ah, también una hinchazón abdominal.
Así es como debiera verse. El 10% de los huevos que no pueden pollar y que abrimos tendrán un embrión que dentro se ve así. ¿1 en cada 10? Dios. 1 de cada 10. Y muy rara vez empollan y todos están hinchados. Pero no es muy común. Ahora pondré uno normal al lado. Este polluelo tiene gastroesquisis, o fenómeno del vientre separado. El tejido que debiera unirse para formar el vientre no crece, sino que se degenera, y el polluelo no es capaz de reabsorber su saco de yema. Y la yema tendrá un 99.6% de PSB, contaminantes y otros contaminantes más. Y ahí es donde se encuentra la grasa. Sí. Y ahí se encuentran todos los contaminantes. Y se puede ver la degeneración del tejido, pues hay hemorragia aquí. Son órganos que no pudieron regresar a su cuerpo. Es correcto, lo son. Y aquí puedes ver el hígado, el estómago y todas las partes necesarias. Aquí están por fuera. Síntomas clásicos de envenenamiento por PCB y dioxidinas. Lo que ha sucedido a los grandes lagos pronto llegará hasta los océanos. Estos embriones muertos hacen sonar la alarma acerca de los problemas que no solo amenazan sus vidas, sino también la nuestra. ¿Hay algo que se pueda hacer? Claro. Esta es una fábrica de papel que no utiliza cloro. La fábrica Södra Cell en Suecia intuyó un creciente mercado para papel totalmente libre de cloro. El corazón de este proceso son toneles de blanqueo que introducen peróxido de hidrógeno, una sustancia que se deriva del agua y que al degradarse sigue siendo agua. Los suecos trabajan con ambientalistas en lugar de estar batallando en su contra en caras batallas legales para hacer sus fábricas aún más limpias. Pronto se convertirá en un sistema de circuito cerrado. Ninguna toxina será liberada ni en el aire ni en el agua. Claro está que se necesitó de mucho dinero para cambiar la planta, pero Södra Cell está repleta de pedidos y dentro de poco este proceso costará menos que el blanqueamiento con cloro. La fábrica nos demuestra que podemos ponernos a la altura del voraz apetito mundial por cosas como el papel sin causar contaminación. Hay un mercado mundial para productos no contaminantes. Esta es la casa donde yo pasaba los veranos de mi juventud. Esta semana hace casi 50 años que mi madre compró una sustancia nueva y maravillosa. Se llamaba DDT y venía en una bomba parecida a esta, llamada bomba para insectos. Ella la puso en nuestro jardín. Claro está que en estos 50 años el jardín ha crecido completamente. Ya no hay hortalizas, solamente árboles. Pero porque era DDT y este produce DDE, tan venenoso como el DDT, casi un 50% de lo que le echamos al jardín sigue estando allí en el jardín, pero ahora está en la madera. Este es el problema con este compuesto. Básicamente es eterno. Químicos que hoy día sabemos son de una naturaleza pasmosa, eran usados para matar hierbas e insectos. Cuando los organohalógenos fueron introducidos en el mercado, el gobierno mismo creó una campaña para tratar de convencernos de que eran seguros. Los fabricantes desdeñaron los argumentos de científicos serios tratando de desacreditarlos.
juntos nos han legado una herencia mortal. Pero no hemos aprendido del pasado. Estos campos de golf son más grandes que los estados de Pensilvania y Rhode Island. Son un blanco para los herbicidas, muchos de los cuales son organohalógenos. Nuestras alfombras de hierba de pared a pared necesitan de cócteles químicos para solucionar sus muchos problemas. ¿Y qué pasa con estos químicos? Matan aves, llegan a ríos, riachuelos y luego fluyen hasta el mar. Solo porque algo no tenga la etiqueta de veneno no quiere decir que sea seguro. Después de todo, nuestros problemas actuales provienen de alguna sustancia que se decía segura y después se reconoció su peligro. Hay ocasiones en que las consecuencias de nuestras acciones son impredecibles. El juicio contra las hormigas rojas. Por equivocación, las hormigas rojas fueron llevadas a Alabama en 1918. Se esparcieron como llamas hasta que un organohalógeno llamado Mirex fue fabricado para matarlas. Se derramó en los grandes lagos y diezmó a las ballenas beluga en el río San Lorenzo a medio continente de distancia. El lago Ontario estaba siendo aprovisionado de salmones en esos días y el Maires fue encontrado dentro de estos. También lo detectamos en aves. Por eso supimos que estaba muy extendido en el ecosistema del lago Ontario y aún más allá. Estaba dentro del río San Lorenzo, desembocando hasta el océano Atlántico, pues esa es la ruta de los contaminantes. Yo no solamente estaba preocupado por el Maires, sino por toda esa mezcla de contaminantes que tomaban la misma ruta, todas de fuentes diferentes. Los PCB, los pesticidas dieldrin, DDT y clorodane, y yo estaba muy preocupado porque el salmón que la gente se iba a comer no tenía etiquetas, alertando que estos peces estaban repletos de contaminantes. El Departamento para la Conservación de la Vida Silvestre del Estado de Nueva York promovía la pesca, mientras le advertía al mundo de no comerse los peces. No, es un saltón. Es un saltón. Sí, eso pensé. Es una belleza. ¿Qué harás con él? Es el más sabroso de todos. Créelo, es una ricura. Cuando uno come peces sacados del río San Lorenzo o del lago Ontario, recibe una gran variedad de tóxicos como dioxinas, dibenzoferinas, hidrocarbonos, poliaromáticos, DDT y sus metaboloides, dieldrina, clorodán y Mirex. Se recibe todo esto y generalmente un poco de mercurio y otros ingredientes más. Toda esta ensalada adoba la carne del mismo pescado. Así que es una historia triste, la es, y las personas que nos estaban alertando sobre este problema debieron haber sido escuchadas, pues es muy difícil limpiar el medio ambiente cuando estos problemas ya han ocurrido. Esto demuestra la verdadera importancia de tratar de desviar estos problemas para que jamás ocurran en primer lugar. ¿Y dónde ya han ocurrido? El río Detroit es el que une los grandes lagos superiores con el lago Erie, donde una serie de locales industriales abandonados son fuente de un gran número de organohalógenos. Tras derramar estos contaminantes, la mayoría de las industrias levaron sus anclas, dejando sus plantas y los lugares contaminados con PCB, desintegrándose más cada día y deslizándose al río. El río no es solo una vía fluvial principal, sino un sistema de carreteras que transportan la materia prima usada por las industrias.
Después de ser aplastadas y formadas, son exportadas a todo el mundo, llevando una serie de contaminantes en líquido para frenos de automóviles o como químicos mandados en carrotanques a otros lugares. Los venenos no salen de las ciudades solo por tierra y agua, también lo hacen por vía aérea. Un incinerador quema los sedimentos que una planta de aguas negras ha dejado. Los restos contienen contaminantes industriales que la planta no puede tratar, así que son quemados con todo lo demás, convirtiendo los organohalógenos en mezclas peores, la mayoría de las cuales llega al mar. Y cuando llueve, los drenajes se inundan, llevándose todo al río, malogrando las comunidades a su alrededor. Pero las plantas ayudan. Las plantas de pantanos crecen en aguas contaminadas y las limpian. Este lugar es conocido como una planta de acuacultura, en lugar de una planta para aguas negras. Tiene 24 estanques de 140 metros de largo por 11 de ancho. Los jacintos, una especie de lirio acuático, considerados malos para las otras plantas, son introducidos en las aguas a ser tratadas junto con insectos y peces. Estas aguas negras son la lechada que fluye a través de las alcantarillas, incluyendo las aguas de los lavaplatos, baños, máquinas lavadoras. Contiene orina humana, excrementos, detergentes, blanqueadores y otros productos para la higiene personal, al igual que una miscelánea de desechos industriales y otros químicos más. Este lugar se ve y se siente diferente en comparación a otras plantas de tratamiento, grises y lúgubres, que se ven por todas partes. Mientras estoy sentado aquí, el viento trae el olor del estanque frente a mí, pero no puedo oler nada desagradable. Veo una gran variedad de insectos, todos inofensivos, volando sobre la vegetación. Puedo escuchar el canto de las aves. Veo garzas, abetoros, garcetas y chorlitos. Los mosquitos son naturalmente atraídos por estanques como estos, pero ese problema se ha solucionado de una manera interesante. Este es un ambiente agradable, y la manera en que aquí se han deshecho de los mosquitos es con los peces mosquitos, que introdujeron con los lirios de agua y con los rociadores, que desaniman a los mosquitos a poner sus huevos cuando son activados por las tardes. Toda la vida terrestre depende del agua. Alguna vez el agua trajo la vida del mar a la tierra, pero ahora lleva la muerte de la tierra al mar. Algunos dicen que la solución para la contaminación es la dilución, pero si los venenos son organohalógenos, son casi insolubles en agua, pero se alojan en cualquier grasa y toda la flora y la fauna del planeta contiene grasa. Billones de criaturas dedican su existencia a recolectar venenos diluidos para devolverlos a través de la cadena alimenticia. Cuando un pescado se alimenta, recibe los venenos que su presa absorbió durante su vida. La concentración de venenos aumenta 10 veces en cada paso de la cadena. Hay 1 millón de veces más veneno dentro de un pez que vive en el último eslabón de una cadena alimenticia de 6 etapas que en un peso igual de plantas en el inicio de la cadena. Los estudiosos Joseph y Sandra Jacobson han demostrado que esto afecta a los hijos de madres que comen mucho pescado.
Utilizaron un examen que mide la memoria a corto plazo en los niños, midiendo el tiempo que utilizan mirando cada uno de los dos dibujos. Se demostró que los hijos de las madres que consumen mucho pescado del lago Michigan tenían mala memoria. Cuando la madre amamanta, le transmite a su hijo organohalógenos. Existen grandes ventajas cuando los niños son amamantados, pero subsiste el hecho de que los venenos se quedan en el cuerpo de los niños hasta que crecen. Si es una niña, ella los traspasará a su propio feto y en su primera etapa de desarrollo son dañinos. Preocupándose por los problemas de los grandes lagos está la Comisión Internacional Conjunta manejada por Estados Unidos y Canadá. Los socios están preocupados por la reciente reevaluación de las dioxinas realizada por la Agencia de Protección Ambiental, con la esperanza de reducir los drásticos niveles que las industrias tienen que respetar. Sobre los niveles que actualmente se encuentran en la población promedio de Estados Unidos y los niveles en que uno esperaría encontrar la ocurrencia de efectos tóxicos, estos niveles son casi equivalentes. Y creo que esto fue una gran sorpresa. Creo que todos pensaban que todavía había un poco de espacio, pero no había ni pizca. Y yo pienso que en lo relacionado con las restricciones impuestas a las dioxinas y similares, no va a haber cambios. No habrá un relajamiento de las reglas. Las torres mellizas del World Trade Center de Nueva York son un 4 trillón de veces mayores que un pedazo de confeti. Esta es la proporción de la que hablamos con algunas toxinas en el cuerpo. Lo que nosotros ahora entendemos en términos de población promedio y la cantidad de contaminación, tanto con dioxinas y sus similares como los PCB, los niveles reales que las personas llevan consigo, están en niveles donde uno esperaría encontrar efectos. Y pienso que los que hicieron esta reevaluación quedaron muy sorprendidos por esto. Este es el río Niágara cayendo al desfiladero. Detrás de mí están las cataratas canadienses, allá las estadounidenses. Este es un lugar que ha traído a amantes y parejas en su luna de miel durante los últimos 100 años. También es un lugar que ha traído a la industria, que utiliza la electricidad generada por estas cataratas para disociar el agua salada y convertirla en cloro, que es utilizado para hidrocarbonos halogenizados. El resultado de eso es una de las peores contaminaciones del mundo. Y luego cae al río y este la lleva al lago Ontario, y de allí al agua potable que la gente bebe. Esa pequeña caída de agua es en realidad lo que el sistema de alcantarillas del pueblo de Niágara manda, un pueblo de 70.000 habitantes. Junto a Niágara tenemos esta amplia zona verde, donde a principios de siglo un hombre de negocios llamado Love trató de construir un canal para traer los barcos hasta las cataratas. Su plan falló y dejó una excavación abierta, hasta que en el año 40 compañías químicas comenzaron a botar desechos de dioxina en esta. Cuando se llenó el canal de Love, fue cubierto de grama y fue vendido para construcción de casas, hasta finales de los años 70. El canal de Love fue una próspera comunidad suburbana. Pero ahora se ha convertido en un pueblo fantasma. Los jardines están bien podados, todo está en su lugar, pero no hay gente ni autos en las calles o frente a las casas. No se escucha el ruido de niños jugando. ¿Qué sucedió? Los residentes notaron unos olores raros y unos extraños líquidos que aparecían en sus sótanos. Varios niños se enfermaron y poco a poco la horrible verdad de los cimientos de su comunidad salió a la luz. Al final, las casas sobre el canal fueron demolidas y las que estaban en la calle siguiente fueron abandonadas. Pero los vertederos siempre tendrán escapes porque los contaminantes llegan por las ranuras del fondo.
Y si uno regresara a este lugar dentro de 100 o 200 años, seguirán llenos de contaminantes, y en algunos casos también hay metales, cosas con plomo y mercurio, y se quedarán ahí por mucho tiempo, pues son elementos puros. La mitad de sus vidas es más larga que las de Maires y PCB. Para siempre. Sí, para siempre. Personificamos la fragilidad del ambiente. Esos químicos son mucho más persistentes. Los transformadores eran los que más utilizaban el PCB y estaban distribuidos por el mundo. La correcta disposición para deshacerse de estos es costosa para los países en desarrollo, donde los transformadores contienen suficiente PCB para contaminar casi todos los peces del mar. Este condensador y transformador de las cataratas del Hudson utilizó PCB durante muchos años. Lo derramaron mientras construían estos condensadores y transformadores. Derramaban el PCB en la planta alrededor de la misma planta, y este bajaba por el drenaje, y sigue saliendo por el lecho rocoso. Habían compuestos puros de PCB saliendo por las rocas de aquí en el verano de 1994. Y eso fue 19 años después que se reconoció públicamente que esta planta y su planta hermana eran las fuentes de PCB para el río Hudson hasta la ciudad de Nueva York y su bahía. No obstante, apenas están inventando la máquina que removería esta amenaza. Destruye los PCB con una reacción química que los reduce en lugar de oxidarlos. No se producen emisiones y el 99.99% de las toxinas son destruidas. Y es fácil de montarlas sobre camiones para ser transportada a zonas con problemas. El escape surge a través de la cara frontal del desfiladero Niágara, justo debajo del vertedero del Parque Hyde, un depósito de suficientes dioxinas como para quebrantar el desarrollo de cada bebé que nazca durante el siguiente 1.000.000 de años. Han levantado esa pequeña cerca para que uno no vaya a caer ahí, pero no dañaron el paisaje con letreros de precaución. ¿A dónde se dirige el escape? Al río, dentro de los peces y si usted los come dentro de su cuerpo. Es lo que invisiblemente se mueve por el río San Lorenzo lo que ha afectado la vida de los mohicanos, que han pescado en esta parte del río durante cientos de años. La partera Cook ha visto por sí misma los drásticos efectos sobre su pueblo. Nuestros hombres más antiguos ya sabían que las cosas andaban mal. La calidad de las aves, la calidad del pescado, su cantidad y su tamaño. Crecí escuchando historias de que en el río San Lorenzo había esturiones más grandes que los mismos botes en que salían a pescarlos. Fabulosos relatos de parte de nuestros mayores de cómo era nuestro mundo antes de que fuera totalmente contaminado. Ya no es como era antes. Cuando yo era niño podíamos ver que el río era claro y cristalino. Podíamos ver cómo los esturiones jugaban y se reunían en el fondo. Y eso me hacía sentir muy bien, ¿sabe? Recuerdo que mis padres solían llevarnos a la isla San Regis los domingos por la tarde. Y había muchos, muchísimos muchachos. Y podíamos ver los esturiones. Pero esos días terminaron. Ya ni siquiera puede verse el fondo. En nuestras tradiciones todos tenemos profecías. Hablaban del día en que las mujeres ya no podrían tener hijos. En una cultura en que todo converge sobre los ciclos agrarios, todas nuestras ceremonias están enfocadas hacia este continuo nacimiento, esta continua creación, apoyando a la tierra, a la flora
viviendo y dando gracias, apreciando el mundo natural. El simple pensamiento de que no podríamos tener hijos. Cuando éramos jóvenes, escuchando esta profecía era algo que no queríamos que llegara. Como cuando mi abuela me regañaba cuando dejaba el agua correr en el lavaplatos de la cocina. Cierra esa llave, llegará el día en que no habrá más agua. Y yo pensaba que ella era una vieja tonta. Claro que hay agua en todas partes. El agua aquí ha estado tan contaminada que hace 15 años pusieron letreros de advertencia para que las mujeres embarazadas no comieran pescado. Los hombres podían comerlo, pero solo en pequeñas porciones. Ya no es como antes. Podíamos comer pescado 3 o 4 veces por semana y nada pasaba. Ya sea la materia química de una planta o un químico creado por el hombre, el cuerpo lo siente. Y lo que tenemos que llegar a comprender perfectamente bien es que esta capacidad para un continuo nacimiento está siendo interrumpida por estos químicos. Y eso es lo que más miedo produce. Hubo una época en que no eran muy cuidadosos con la manera como se deshacían de los PCB. Y el daño ya está hecho. Pero no podemos olvidarnos del problema. Tenemos que erradicarlo. Y si no lo hacemos, nuestras generaciones futuras serán afectadas. Nosotros en nuestro consejo tenemos una ley muy severa, que cuando discutimos cualquier tema, tenemos que considerar el futuro de nuestros nietos, por lo menos por 7 generaciones. Eso antes de tomar cualquier decisión. Yo creo que cuando se tomó la decisión de poner esta fábrica aquí, estas cosas nunca fueron consideradas. Ahora ellos crían truchas arcoíris dentro de corrales dándoles comida limpia y sana. Los incendios de la Guerra del Golfo fueron considerados como la catástrofe ambiental más grande de todos los tiempos. Pero estos incendios hicieron menos daño que los invisibles venenos que hemos liberado en el mundo. Aun cuando los 750 pozos petroleros en Kuwait parecían infiernos dantescos, el petróleo que se quemaba era una pequeña parte de lo que el mundo utiliza. ¿Cuáles son las alternativas al petróleo para hacer plásticos y combustibles? ¿Qué pasaría si cerráramos la llave? Estoy rodeado por una de las posibles soluciones. Podríamos quemar alcohol sacado de los vegetales y utilizaríamos los mismos vegetales como sustitutos petroquímicos. Nos darían una fuente de energía renovable, devolverían a la gente a la tierra, nos darían combustibles que se queman más limpiamente y nos ahorraríamos los subsidios que se le pagan a los granjeros por no sembrar demasiados granos. Ahorraríamos billones de dólares que gastamos en la guerra para mantener abiertos nuestros accesos al petróleo y sin mencionar las vidas perdidas. Es un hecho que podemos obtener de las plantas los mismos químicos que nos da el petróleo crudo. Eso no debería sorprendernos. Después de todo, el petróleo es el residuo de las plantas. Los productos que hoy día obtenemos del petróleo, plásticos y combustibles, se biodegradarían más rápidamente si provinieran de vegetales, así que se pueden idear para que duren el tiempo que uno desee. Habiendo sido útiles, se biodegradarían en dióxido de carbono simple y agua. El doctor Ishad Ahmed dedica su vida a persuadir a las industrias a utilizar alternativas de vegetales en lugar de petroquímicos. Hoy en día ya es posible hacer literalmente casi cualquier cosa, como botellas plásticas y otras cosas a partir de granos y recursos de ingeniería. Por ejemplo,
Esta botella para champú está hecha 100% de azúcar. Esta botella contiene champú. En cualquier caso, el producto sería utilizado dentro de un año. Entonces, ¿para qué necesitamos empacar este champú en un paquete que dure 500 años? Y lo interesante es que lo hemos estado haciendo desde que descubrimos el jabón líquido y otras cosas. Si ahora utilizáramos una base de almidón o de azúcar u otras cosas para hacer esta botella, uno podría sincronizar la vida de la botella a la duración del producto que contiene. Así que tendríamos una botella que comenzaría a biodegradarse por sí misma dentro de un año. Yo creo que en el futuro el mundo obtendrá la mayoría de su energía de un enorme reactor de fusión nuclear, cuyos reactores serán suspendidos gravitacionalmente, y que estos reactores no causarán problemas de salud. Hablo, por supuesto, del Sol. Cada año la luz solar que llega a la Tierra constituye 6.000 veces más energía que la que consumimos. Antes de que comenzáramos a quemarlos, el total de los depósitos explotables de combustibles, fósiles, carbón, petróleo, gas y arena de alquitrán contenían menos energía que un mes de luz solar que llega a la Tierra. La conversión directa de energía solar a electricidad a través de células solares debería ser el futuro. Pero estas células solares son costosas. Mientras tanto, he aquí una manera que ya está dejando ganancias económicas. Es una granja con energía solar en el desierto Mojave de California. La luz solar se utiliza para crear vapor que impulsa las turbinas y genera electricidad. Esta planta produce 150 millones de vatios. No necesita competir por una tierra agraria valiosa, porque hay muchos desiertos por todas partes. De hecho, todos los días creamos uno. Si plantas generadoras como estas fueran instaladas en algunos de los desiertos del mundo, una área un poco más grande que Arizona dotaría al mundo de toda la energía necesaria. No solo es el sol lo que los desiertos tienen. Algunos también tienen mucho viento. Los vientos del mundo contienen miles de veces más energía de la que necesitamos. Las turbinas de viento en solo este valle evitan cada año la emisión de más de 1.5 billones de kilos de dióxido de carbono y contaminantes del aire. Cada turbina de aire proporciona beneficios ambientales que valen más que su costo total. Estas granjas con viento nos dan una esperanza para el futuro, pero no es solo estas elegantes herramientas las que me dan toda la confianza. Cada vez que regreso al mar, me renuevan el viento y las estrellas, y la vida sin afán de las ballenas. Me da la esperanza de que el mundo aún puede ser salvado. ¿Pero cómo? Ante todo, debemos rechazar el argumento de que las industrias verdes quitan trabajos. Sabemos que crean más de los que destruyen. Podemos boicotear a los contaminadores y trabajar para elegir líderes que sepan cómo ser diferentes. Y si todo esto fallara, utilizar las demandas legales y las manifestaciones no violentas. Nuestros antepasados acabaron con la esclavitud aun cuando toda una economía dependía de esta. Y en el curso de nuestras vidas terminó la Guerra Fría y se derrumbó el muro de Berlín. Todo esto sucedió porque millones de personas tuvieron un cambio de opinión.